Hey, esto es Kill It by Dead. Esta ocasión solo estoy yo, Pertur, porque Esponja, bueno, realmente siempre está más ocupado a final de año, siempre hay como proyectos que se tienen que acabar, pero, sin embargo, estoy yo, Pertur, para tener y para contarles los mejores discos que yo escuché este año. Por supuesto, yo no estoy diciendo que sean los mejores de toda la música. Sin embargo, yo estoy diciendo que son mis favoritos de lo que yo escuché este año. Y hay algunas cosillas interesantes. Yo creo que este año en particular ha sido intenso entre lanzamientos de bandas nuevas o proyectos o grupos e incluso solistas que ya tienen una carrera de una u otra manera ya consolidada, que no han dejado ese espacio en su discografía para tener malos discos y han querido renovarse con nuevos sonidos, con nuevas cosas. Entonces, tomando eso en cuenta, bueno, yo escuché durante todo el año los nuevos discos que iban saliendo, estaba como pendiente de los lanzamientos. Obviamente aquí cabe aclarar algunas cosas. Me pueden faltar algunos discos porque tal vez no sea mi género. Y también me pueden faltar unos discos porque sinceramente tampoco puedo escucharlos absolutamente todos, es bastante imposible. Sin embargo, están aquí algunas elecciones bastante interesantes que he hecho en esta ocasión y que me gustaría compartir con ustedes. Así que sin más, vámonos con el conteo. Bueno, no es propiamente un conteo, pero vámonos con el primero. Firepower. Judas Priest está de vuelta con este bonito álbum, el primero con el productor Tommy Allen. Ellos trabajó en 1988 con Raining Down, este disco que después del Turbo les permitió otra vez tener esa agresividad. Y yo creo que esta vez repite el productor para permitirles otra vez tener este sonido heavy, muy a lo Judas Priest, pero mezclando las cosas nuevas que tienen ahora, porque, bueno, ya como ustedes saben, tienen otro guitarrista llamado Rich Faulkner, perdón, y este guitarrista, bueno, es bastante joven, ha decidido meter algunas ideas, porque este es el segundo disco en el que participa de forma llena componiendo, y se nota, es un Judas Priest un poco, aunque veterano, con algunas ideas muy jóvenes por ahí. Y yo creo que necesitaban un buen productor para poder combinarlo todo. Si bien en el anterior House of Valhalla era un buen disco, no terminaba de cuajar completamente las guitarras. Algunas cosas sonaban muy dispares, como muy para allá o como muy para acá, y en ningún punto lograban ese punto medio. Y en algunos casos, aunque las canciones eran buenas, no tenían ese sonido de Priest que tanto queremos y que tanto nos gusta a los fans. Entonces, este disco fue una vuelta a todo ello. ¿Qué podría resaltar desde la propia Firepower o Launching Strike? Launching Strike es una canción puramente Judas Priest, combinando el mejor Judas Priest de cada época. Creo que cada canción tiene eso, pero también tienen cuestiones novedosas por ahí. Por ejemplo, a mí me gustó Children of the Sun, Necromancer, o sea, Never The Heroes es este tipo de canciones pegajosas que crea Judas Priest, como Living After Midnight, o la propia que aparece en las remasterizadas. Eh, Hay una canción en específico que aparece en las remasterizadas que ahorita no recuerdo el nombre, pero tienen este tipo de ritmo pegajoso creado a partir de la batería y el bajo, como que marquen este beat. Y eso a mí me gusta, creo que ellos han vuelto de una u otra forma a ello, han decidido seguir adelante y a pesar de todo, de, de- de todas estas cuestiones que han de alguna u otra manera lastimado el grupo, por ejemplo que Triptown no sea capaz de tocar la guitarra en la gira, y para las cuestiones de estudio me parece que él se esforzó muchísimo. Obviamente en estudio pues hay más oportunidades de arreglar las cosas, pero lo que él quiso hacer es que sonara una guitarra viva, una guitarra real, y aunque las tomas le costaron mucho trabajo, ahí está Firepower. Yo creo que es una buena
una buena notación de un grupo veterano y que nos demuestra cómo se hacen las cosas, cómo realmente se hacen las cosas. Yo creo que, por ejemplo, el último de Black Sabbath, aunque creativamente estaba bien, aunque a mí me gusta mucho, yo creo que por la cuestión nostálgica y porque es el último disco que tal vez veremos de ellos, tendemos a verlo mucho mejor. Sin embargo, Judas Priest han hecho un mejor trabajo que ellos y se han incorporado de una mejor manera. Mi primera elección en español, ustedes notarán que yo tengo cierta debilidad por los discos españoles y es verdad, me fascinan los discos de rock español. No encuentro ese tipo de cosas en México, como lo he dicho, a veces no encuentro esa frescura, pero eso no evita que me guste el rock en español, algunas cosillas. Y bueno, mi elección de esta ocasión es Nacho Vegas con Violética. Este disco tuve la oportunidad de comprarlo original en cuanto salió. Me parece que en México salió un poco antes porque Nacho vino a hacer como una presentación en la Ciudad de México en un mix-up y este lo conseguí, justamente lo conseguí de esos ejemplares que dejaron aquí en México, de esa presentación en un mix-up ahí cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Y me puse a escucharlo de forma de lleno y me encontré con buenas cosas. Por ejemplo, me encontré con La que abre el corazón helado, Ser árbol o Desborde o sea, creo que este disco en efecto combina el mejor Nacho más personal y el mejor Nacho más en cuestiones de política, que te hable como de la sociedad. Y yo creo que eso está muy bien porque Nacho en el último trabajo, en el último de sus EPs, era como más canciones de protesta y aunque eso está bonito, no, no terminas de entenderlo si no estás en España. Y eso es distinto, es diferente, ¿no? No conecta contigo, no conecta con algunas cosas que pasan en Latinoamérica, aunque parecidas, no entendemos de alguna manera el contexto. Yo sé que para algunas canciones es necesario entender el contexto completo, pero sí es necesario entender como de qué habla. Y yo creo que ha rodeado estas canciones políticas con otra envoltura para ser vendidas como a muchos lados. Por ejemplo, Crímenes Cantados, que es una canción muy política, yo creo que habla muy bien de la situación tanto en España, pero que es más fuerte aquí en Latinoamérica. En verdad, si creen en Europa que ellos lo pasan mal con crímenes orquestados por el Estado, por personas que tienen que ver con el poder, Latinoamérica es uno de los puntos más fuertes de ellos. Vienen por ahí algunas canciones que ya él había tocado en algunas presentaciones ya, como Todo o Nada, o o Los Sabios Idiotas por ahí. Eh, yo creo que Nacho ha madurado, le gusta su voz, ahora se siente más cómoda con ella y como siempre cierra con lo que yo creo, las últimas canciones de sus discos yo siempre creo que va a ser el vistazo para el siguiente. En este caso cierra con A ver la ballena, que es una gran canción descriptiva, te envuelve, te hace sentir esa sensación. Y la cuestión aquí con Ver la ballena es que yo creo que es hacia donde veremos que va a ir Nacho en el siguiente disco o en las siguientes entregas. Yo se lo recomiendo mucho, es un disco doble, pero jamás lo sientes cansado. Si pueden comprar el disco, se lo recomiendo, está muy bonita y cuidada, incluso la versión tanto española como la mexicana son exactamente iguales y tienen un diseño gráfico muy hermoso y muy comprometido con mantener esa visión artística también de las canciones. Otro de los discos que también, de hecho ya hicimos review este año, fue Immortal con Northern Chaos Gods, perdón. Y la cuestión con este es que estábamos temerosos, muchas personas que nos gusta como lo que ha hecho Immortal, de que no contaran con Abad. Para nosotros era extraño, además de que ellos no habían sacado un disco en al menos unos 9 años, unos 9, 8 años,
Yo creo que ese tiempo y el cambio de formación, porque Abad, aunque no es uno de los miembros fundadores, creo que es una de las personas que más identificamos con Immortal, con su sonido y con su imagen. Entonces, yo creo que desprenderte de un vocalista que ha hecho un buen trabajo contigo y que es icónico para muchas personas que de esa manera identifican tu producto, pues yo creo que es difícil. Sin embargo, Demonas, en este caso, Demonas y Horn han hecho algo trepidante, completamente increíble. La verdad es que al principio yo me quejaba y creía que Demonas debía ser como su grupo aparte. No, 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 no. Ellos pueden seguir con Immortal sin problemas. Desde North Count Ghost o Battle of the Blasker. Ya hemos hablado un poco de esto en el review, pero yo creo que, por ejemplo, Mini Raven Dark, todo el disco es increíblemente pesado. Es un golpe a la cara de 42 minutos. O sea, no se puede ser más black y más heavy que esto. Yo creo que han demostrado cómo pueden fusionar la vieja escuela del black con un black bien producido, o sea, ya no ese sonido de granero, no ese sonido enlatado que antes tenía el black, sino este sonido realmente apabullante y asombroso. Y yo creo que es lo que le hacía falta a que pudiesen demostrar Immortal. Eh, esta, esta fiereza de la forma en que tocan y la grabación correcta para hacerlo notar a ese punto, al grado que yo creo que es uno de los mejores discos de este año y uno de los que tienen que checar si es que no han checado, porque en verdad se están perdiendo de un disco muy grande, muy redondo, al que no le falta absolutamente nada, y eso es también importante, la redondez del disco, el cómo lo consumes y no sientes que nada le falte. Ya lo hemos dicho, pero en verdad hay solo una canción y solo esa canción, aunque no es cansada, no es pesada, no, pues te quedas escuchándola y no hay ningún problema. Tal vez una de las cosas más agradables de este año fue que escuché el nuevo disco de Hey Eternal llamado Epon Desolate Sound, y es maravilloso. Yo creo que esos discos de grupos de death metal que surgieron después de la primera ola de death metal americano actualmente tienen cosas muy interesantes que mostrar, y Hey Eternal no es la excepción. Este disco brilla por su agresividad, por lo violento que es, y porque en menos de 40 minutos te dan mucho más de lo que puedes escuchar en una sola ocasión. Esto es volverlo a escuchar y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar, como yo lo hice, para entonces poder eh, un poco saborear las distintas capas, temáticas, letras que tiene el disco, desde Violent Fury hasta Vengeance, Secret, hasta Hold Destroyer, Portrait of Mirrored o Dark Age of the Ring. Todo el disco es maravilloso, la producción es excelente. Yo creo que hay que en verdad quitarle un poco la etiqueta que todo el death metal, todo el black metal suena de la verga. Actualmente hay bandas que hacen cosas increíbles, que te vuelan la cabeza, grabadas a una calidad superior. Por supuesto, yo entiendo que aún haya gente que crea que este género es de bandas grabadas casi en un garage, porque eso aún existe, tanto el old school black metal y el old school death metal aún existe y tiene esta sonoridad, pero creo que los grupos que ya tienen cierto tiempo quieren sonar de manera diferente, y eso es lo que hace Hell Eternal. Te avienta la cara lo que ellos hacen, te lo muestra y sobre todo no te permite un solo descanso. Y eso yo creo que es muy bonito, muy increíble. Bueno, ellos que han cambiado constantemente de alineación, digamos como en la cuestión de guitarra, en la cuestión de bajo, en la cuestión del propio batería,
Y lo increíble es que, bueno, actualmente ellos son tres, o sea, no son más. Cuando escuchas el disco, por supuesto, escuchas arreglos más elaborados, pero, por supuesto, yo creo que están haciendo cosas que ellos saben que pueden interpretar en vivo como trío, o pueden traer un guitarrista adicional, lo cual está perfecto para que el público en verdad pague por lo que va a ver un grupo en vivo que suena como en el estudio. Y Halo Eternal tiene eso, tiene esta chispa, tiene esta cuestión. Ellos llevan mucho existiendo desde el 97, como dije, y bueno, yo creo que van a seguir creciendo, van a seguir siendo excelentes discos. Y si tú ya estás metido como en esta cosa Dead, como en los grupos más notables como Cannibal Corpse, eh, échate una clavadita a lo que está haciendo Hey Eternal, a sus trabajos previos a este, y te encontrarás con material de calidad. Pero es hora de otra elección, obviamente en español. Y esta elección tal vez no sea sorprendente para mí. Sin embargo, Cristina Rosenvinge, esta cantautora española, de padres daneses, como siempre lo han puesto, y es una mujer madura, y es una mujer que ya no tiene pena de tocar las temáticas que muchas de sus congéneres más jóvenes aún no saben cómo hacer, no tienen ese tacto que te permite la experiencia de haber sido todo un fenómeno pop en España, a nivel nacional, llegando a Latinoamérica, pero que actualmente tengas una carrera más pequeña, para menos público y sobre todo para un público más selecto, en lugar de pequeño, yo diría. Este disco tiene la particularidad de que se llama Un hombre rubio y está dedicado a la memoria de su padre. Y sobre todo está hablando de la reconciliación de lo masculino con la feminidad existente en cada uno de nosotros. Creo que como hombre, al escuchar este tipo de materiales, me recuerda mucho que siempre hay cierta sensibilidad en nosotros para ver ciertos temas. Desde La flor entre la vía, que está hablando de la masculinidad totalmente, o Romance de la Plata, que es la canción dedicada 100% a su padre, Ana y los pájaros, que en verdad es una de las mejores canciones de este año, no me la he podido quitar de la cabeza. Todas, desde Niña Animal, desde Afónico, desde Piedra Angular. Es un disco de 9 canciones y todas son excelentes, están a un nivel compositivo demasiado alto. Yo creo que muchas compositoras jóvenes no llegan a este punto todavía. Es una referencia hacia dónde deben llegar y cómo abordar desde el rock, desde la música, desde la poesía, hablar de la feminidad, hablar de feminismo sin atacar al hombre y hacerlo comprender y hacerlo partícipe del movimiento, que realmente no busca que la mujer esté por arriba, sino que se creen lazos de entendimiento, y estos lazos de entendimiento permitan eh, crear y crecer en cualquier aspecto eh, de la vida, digamos, real, y también de la cuestión más artística, de la cuestión más puramente artística. Cristina ha hecho un disco que a mí me enamora, que me gusta mucho. Lo ha hecho de forma independiente y ha roto récords de venta en España. Una, ahora sí que una cantautora de su calibre, eh, que esté haciendo cosas independientes y que las esté haciendo a este nivel y que lo esté haciendo a la edad, yo creo que representa muy bien a lo que deberían muchas intérpretes, en este caso, querer llegar, porque algunas veces no lo logran. Entonces,
Si a ti te gustan las cuestiones más como en español, más para sentarte, escuchar, corear, tener canciones bonitas, monas para, para escuchar, para entender, yo te lo recomiendo mucho. Y, y regresémonos a la violencia y a la agresividad. Una de las grandes sorpresas que me pasó este año es que, bueno, yo sigo a Metal Blade tanto en Instagram como en Facebook, y ellos me mandaban, bueno, me aparecía mucho la publicidad de este grupo llamado Rivers of Nihil, con su álbum Where Owls Know My Name. El álbum está excelente, yo no lo había escuchado, no les había prestado como atención. Sin embargo, con este disco incluso llegaron al Billboard 200. Entonces, estamos hablando de un grupo que está haciendo que es difícil de encasillar en un género. Por supuesto, lo principal es que ellos hacen death técnico, o sea, death técnico, entrando en el Billboard. Pero la cuestión aquí es que estos grupos nuevos que está fichando tanto Metal Blade como Season of the Mist, ya no solamente son puramente death o puramente death técnico, tienen aspectos de cada uno de los de los subgéneros del metal, incluso de otros lados que nada tiene que ver, como el jazz, como el rock, como el blues. eh, Perdón, no exactamente que no tenga nada que ver, sino que no son aspectos comunes que explora este tipo de música, y sin embargo ellos lo hacen, y eso es algo que a mí me gusta mucho, porque tenemos cuestiones muy bonitas, muy bien arregladas. O sea, tenemos saxofones, tenemos celos, tenemos trompetas, tenemos todo esto aquí. ¿Qué les puedo decir? Desde Silent Life o All Nothing o Subject Change, eh, desde Dead is Real, desde la propia The Words of My All Know My Name. Es un disco que tienen que checar. Están rompiendo con las barreras de lo que hace este metal, y eso es importante, crear nuevos puentes, crear nuevas referencias sonoras de bandas jóvenes, y esa es una de las cosas que más me agradó del grupo. Entonces, esa es la primera parte. Tendremos una segunda parte, para no hacerlo tan pesado al escuchar, por supuesto. Y claro, dejaré el link para que puedan escuchar cada uno de los álbumes de los que estoy hablando. Y sin más ni más, esto es Kill It By Dead, porque yo soy Pertur y les digo, nos vemos. ¿Y si hacemos como si nada hubiera ocurrido? ¿Y si empezamos de cero hoy mismo, amor mío? Estoy de acuerdo, cariño, empecemos pues de cero.